¿Has oído sobre los faraones negros? ¿Sabías que fue un faraón negro el que defendió a Jerusalén frente al imperio asirio? Egipto y Asiria eran las dos grandes potencias. Su lucha fue un auténtico choque de trenes y se enfrentaron justo ahí, en Israel. Las escenas de Jerusalén cercada quedaron registradas en la Biblia. Hoy la historia confirma el relato bíblico y nos da todo el contexto. Uno de los protagonistas de esta aventura es Taharka, el faraón negro de la Biblia. Vamos a conocerle. ¿Sabes cuál es el país con más pirámides del mundo? Te doy una pista. En ese país hay 255 pirámides de distintos tamaños. La más antigua se construyó en el año 1000 a.C. No estamos hablando de Egipto, tampoco de México. Nos referimos a Sudán, la antigua Nubia, el país con el mayor número de pirámides en el mundo. Egipto tiene 138 pirámides, México 26 y Sudán 255. En el desierto de Nubia se encuentran las pirámides de Meroé. En 2011 fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El país tuvo varios nombres, Nubia, Kush y su nombre actual, Sudán. Su población era de raza negra igual que hoy. Aquí, muy al sur de Egipto, los nubios construyeron estas pirámides durante el reino de Kush. Fue la dinastía Meroe que gobernó Kush durante 1000 años, hasta que desapareció en el 350 después de Cristo. Este fue el último linaje de los antiguos faraones negros. Muchas de estas pirámides son las tumbas de aquellos reyes y reinas africanos. Las pirámides nubias son más delgadas y pequeñas que las de Egipto. Su altura es entre 6 y 30 metros, nada que ver con las monumentales pirámides de Egipto o de México. La mayoría de ellas se encuentran en el lugar donde estuvo la ciudad de Meroé, rica en la industria del hierro y con un gran comercio internacional con regiones como la India y China. Esta era una región frondosa, con una fauna y una flora exuberantes, un lugar de caza mayor y de pesca muy abundante. Nubia era famosa por sus yacimientos de oro, un oro codiciado por todos los países vecinos. Todavía hoy se encuentra oro cribando la tierra y muchos se dedican a esto. El arqueólogo Bruce Williams, de la Universidad de Chicago, descubrió un enorme centro de procesamiento de oro de la antigüedad a orillas del Nilo, en el norte de Sudán. De allí salía el oro de los faraones. Siempre hubo tensión entre Egipto y Nubia. Las cataratas del Nilo hacían de frontera natural entre los dos países porque los barcos no podían cruzarlas. Durante siglos, Nubia fue sometida por Egipto, su poderoso vecino del norte. Cada año los nubios debían pagar grandes tributos en oro al faraón, hasta más de 1000 kilos de oro por año. Sí, has oído bien, más de 1000 kilos de oro cada año. Pero llegó el tiempo en que estos reyes de Kush consiguieron conquistar y gobernar todo Egipto. Ahora, los nubios se sientan en el trono y son coronados como hijos de Ra. Son los famosos faraones negros, la dinastía 25, que gobierna Egipto por casi un siglo. El más conocido de los faraones negros es Taharka. Hoy es famoso entre los jóvenes por ser el protagonista de un videojuego de moda. Gobernó con la gloria de un faraón antiguo, extendiendo su imperio más allá de sus fronteras. Nos han llegado muchos de sus monumentos que atestiguan de estas batallas y del poder de este rey. Se coronó con los 6 nombres sagrados. Se han encontrado abundantes escritos donde aparece su nombre, el hijo de Ra, Tarka. En el Museo Británico se conserva la escultura de Taharka entre los brazos del dios Amón, con forma de carnero. Por todo Egipto aparecieron relieves, esfinges y esculturas de este glorioso rey. Con Taharka o Taharco, Egipto está unido,
unido a Nubia, con sus abundantes minas de oro y guerreros. Además tiene con él a los reyes vasallos de Libia y Canaán, una gran potencia. Pero, por desgracia para él, el imperio asirio estaba en expansión, en su apogeo. Al principio, Taharka tuvo grandes victorias. Aquellos fieros guerreros africanos prevalecieron. Peleó contra Asiria en Israel y, atención, defendió a los israelitas. Les ayudó a defender la ciudad de Jerusalén. El asedio asirio de Jerusalén está descrito en 3 libros de la Biblia y ratificado por la historia secular. El prisma de Sennacherib menciona el sitio de Jerusalén. Es un prisma hexagonal de arcilla roja cocida con escritura cuneiforme. Se conservan 3 ejemplares originales de estos prismas. Uno está en Londres, otro en Jerusalén y otro en Chicago. Y también hay fragmentos de otros 8 prismas más. Es una especie de noticiero o propaganda informativa del rey Sennacherib en la que describe la actualidad del imperio asirio en aquel momento. En él dice que tiene al rey Ezequías sitiado en Jerusalén. Literalmente dice, como si fuera un pájaro en una jaula. En cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes y las conquisté todas mediante arietes y máquinas de asedio. A él mismo encerré en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en una jaula. Y era cierto, la ciudad estaba cercada y todas las otras ciudades ya habían caído. Y cuando Jerusalén está tan apurada, sin ver ninguna solución, clamando a su Dios por salvación, entonces ahí aparece Taharka con su ejército africano por los alrededores de la ciudad. Ahora los asirios se sienten amenazados. Esto retrasó el ataque definitivo a Jerusalén. Les dio tiempo, un tiempo muy valioso. El rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Cush iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías, en Jerusalén. En el texto original hebreo está escrito Tirhaka o Taharka de Cush, actual Sudán. Es él nuestro protagonista. Todo esto nos hace entender hasta qué punto la Biblia es fiable, porque nos habla de este Taharka el nubio, que entonces comandaba el ejército africano, y con el tiempo la arqueología nos ha ido dando la misma información. Aquí la historia confirma la Biblia. Pero atención, porque ahora viene lo más impresionante. La historia atestigua que Taharka salió victorioso esta vez. El ejército asirio era superior, pero tuvo que retirarse por una plaga de peste que mató a muchos soldados. Esta plaga mortal quedó registrada y fue la salvación de Jerusalén. Esta epidemia fue un evento inesperado y muy oportuno. Fue el milagro producido en el último momento. En la Biblia se relata este giro de los acontecimientos. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí que todos ellos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó, y permaneció en Nínive. Y aquí la historia confirma de nuevo la veracidad de la Biblia. Aquella gran mortandad de soldados asirios que describe el relato bíblico está confirmada por la historia secular como una plaga de peste. Jerusalén no cayó, justo como había predicho el profeta Isaías. Estaba escrito en la Biblia. Así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha. Por el camino por donde vino, por él se volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, pues yo defenderé esta ciudad para salvarla. Y así se cumplió la profecía, con esta gran sorpresa. Sennacherib daba por hecho que Jerusalén caería pronto en su poder. Y resulta que llega Taharka con su ejército hostigando en la comarca, retrasa el asedio
y luego una plaga virulenta hizo el resto, y Sennacherib se marchó a Asiria, como la profecía de Isaías había dicho. Fascinante. Han llegado hasta nuestros días informes de aquella tragedia. El historiador Flavio Josefo también lo registró, citando a un historiador anterior, que se llamaba Beroso el Caldeo. Sennacherib, de la expedición de Egipto, regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por Rabsacés en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que en la primera noche en que sitiaron a la ciudad mató a 180.000 soldados, con sus capitanes y centuriones. Aquel suceso fue impactante para todos los países vecinos. Escribas de diferentes lenguas debieron reflejarlo en sus libros. Por eso nos ha llegado hasta hoy en la historia secular. Asiria siguió con sus conquistas, pero nunca más volvió a molestar a Jerusalén. Pero Asiria era un enemigo muy superior. Reunía a muchos pueblos y recursos. Años después, el siguiente rey asirio, Asarhadón, regresó a Egipto y acabó venciendo. Invadió Egipto en el año 671 a.C. Taharka fue derrotado y tuvo que retirarse al sur. Los asirios saquearon Menfis y capturaron a la familia del faraón. Tuvo que ser muy doloroso para Taharka. Ahora, él ya tenía algo personal contra el rey de Asiria. Los relieves asirios nos muestran filas de prisioneros egipcios llevados a la esclavitud por los capitanes asirios. Taharka se organizó en el sur y devolvió el golpe. Tuvo que enfrentar a un tercer rey asirio, el terrible Asurbanipal, que le derrotó. Pero él defendió su país lo mejor que pudo, con inteligencia y coraje. Su nombre quedó escrito en la historia con letras de oro. Oro de Nubia, por supuesto. Después de gobernar por 26 años, Taharka murió en el sur y fue enterrado en Kush, que era la tierra de origen de aquellos faraones nubios. Las piedras hablan y nos cuentan la historia de Taharka, el faraón negro, que quedó escrito en la Biblia con su nombre propio. La salvación de Jerusalén en el último momento fue un hecho sorprendente. La profecía de Isaías se cumplió al 100%, contra todo pronóstico. ¿Fue un hecho sobrenatural? La Biblia afirma que sí, y también historiadores antiguos. Si te interesa encontrar la verdad, aquí tienes una luz parpadeando para llamar tu atención. Investiga, descubre y verás que la Biblia sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.